Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones, abundante gracia y paz a usted y a cada uno de los miembros de su familia. Mi nombre es Mario Giovanni Cárcamo y para mí es un privilegio, una bendición estar por estos medios y ser partícipe de este contenido, lo cual yo sé que para mí va a ser bendición, así espero que sea doble para usted y para cada una de sus amistades. Le invito a que comparte este video como los otros videos que están ahí en YouTube, Mario J. Cárcamo, o posiblemente en TikTok, si puede ir allá y visitarnos y también anotarse ahí entre lo que las personas que están apoyando el canal en Instagram. Yo casi no lo uso, pero ahí hay varias enseñanzas, varios contenidos que yo sé que también pueden ser de bendición. ¿Qué más? Ya, apóyenos y denle un like si quiere decir algo ahí. Como usted sienta en el momento, va a ser muy apreciado la intención. El mensaje que tengo para este día lo he titulado Un mundo escogido y predestinado. Un mundo escogido y predestinado por Dios. La palabra nos muestra en el libro de Génesis que la intención, el diseño original de Dios para con el hombre es que éste tuviera una relación íntima con él, íntima y directamente con él. Como usted puede ver cómo Adán se comunicaba con el Padre, pero por el pecado, por la desobediencia, se infiltró lo que conocemos como el temor, el miedo, la malicia, la vergüenza, la traición, la culpa, o sea, todos esos elementos que son que nosotros sentimos desde el día que desde el día que nacemos. Todo eso no era el original, el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que el hombre fuera como un bebé, como un niño de 1 año, como una niña de 1 año, que no hay malicia, no hay de esto. ¿Y qué pasa? Que por ende, por ese pecado, por esa desobediencia, hubo una distancia, o sea, una separación total entre el hombre y Dios. Al punto de que la Biblia nos enseña cómo el hombre hasta se volvió enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque con el pasar de los tiempos, después del tiempo de Adán, el hombre fue descubriendo o creando cosas y hasta cierto punto, por la necesidad del hombre de tener un ser supremo a quien él puede acudir por ayuda, los hombres empezaron a crearse sus propios dioses. O sea, que el hombre se depravó. Entonces se iba alejando más de Dios al punto de que muchos hombres hasta negaban a Dios solo por seguir con su propia concupiscencia. Entonces, eso es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Lo voy a repetir. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre entró el pecado al mundo. Por ese pecado entró la muerte al mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres continuaron pecando. Continuamos pecando. Porque la naturaleza del hombre terrenal es el pecado. Y a eso nacemos con él. Prueba de ello son los niños. Los niños, yo lo he repetido varias veces, son egoístas, mentirosos. A los niños no hay que enseñarles a mentirse, hay que enseñarles a decir la verdad. No hay que enseñarles a ser egoístas. A los niños hay que enseñarles a compartir. A los niños hay que enseñarles de que no tengan miedo porque papi y mami están ahí, porque nadie les ha enseñado a ellos de que le tienen que tener miedo a la oscuridad o a ciertas cosas. Porque el temor y el miedo es pecado. Imagínense, la preocupación es pecado. ¿Verdad? Mucha gente dice, que la fornicación, que el beber, que el fumar, que esto y que el otro. No, el egoísmo, la mentira, el temor, la preocupación, el chisme, los malos pensamientos, la duda, la falta de perdón, ¿cómo se diría? Sí, la falta de perdón, la ira, el enojo, o sea, tantas cositas normales del diario vivir de uno son pecados. ¿Sí me dejo entender? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa removidos, apartados y expulsados. Todo eso significa destituidos de la gloria de Dios. Sé que los hombres por naturaleza no teníamos chance en esta vida para ser liberados de ¿cómo se dice?
de esa culpa de pecado, de esa condenación eterna. Sí, porque el padre de pecado es el diablo. O sea que el diablo no nos hizo caer a nosotros, bueno, en aquel caso, en aquel tiempo, perdón, Adán y Eva, no los hizo caer solo para que, oh, ya cayeron, mira Dios, caer. No, no, es que en el momento en que el hombre cede al pecado, se vuelve esclavo del diablo, se vuelve siervo del diablo, y la Biblia dice que hasta hijo del diablo. Somos cuando nosotros pecamos deliberadamente sin tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual recibimos solamente por medio del Señor Jesucristo. Este mensaje lleva como propósito de que nosotros veamos, por ejemplo, si usted es cristiano, el propósito de esto es que conozcamos nuestros comienzos, conozcamos nuestras naturalezas, conozcamos de dónde venimos, para que podamos ver a las otras personas así como Dios nos ve a nosotros. Porque, ¿qué pasa? Que hoy en día, hago un paréntesis aquí, hoy en día se predica mucho acerca de que sin santidad nadie verá a Dios. Si usted no es santo, usted se va al infierno. Y, o sea, todo el mundo va al infierno, menos el que está hablando y su iglesia. Pero ahí todas las iglesias. Hay gente que dice que 50% de la iglesia de Cristo se va a ir al infierno. O sea, yo digo, wow, si el 50% de la iglesia se va para el infierno, y digamos que el diablo se haya robado 25%, ya son 75%. O sea que el Señor Jesucristo vino a morir por 25% de los seres humanos. No, no. Ese no es el espíritu de Cristo, pensando. Yo sé que muchos hablan así, y yo, a usted como mi audiencia, por favor reciba este mensaje. Y no sea partícipe de los que eliminan a las personas solo porque no creen como usted cree, o no pecan como usted peca. Porque hay muchos que dicen, mira, esta chica anda en esto, en otro. Sí, no, la diferencia entre esa chica y usted es que ella está pecando diferente que a usted. Ella está pecando un poquito más así, pues descaradamente, por decirlo así. Y usted está pecando donde nadie lo ve, pero pecadores somos todos. Pecadores somos todos, pero no todos somos practicantes del pecado. Ese tema para otro día, pero prácticamente el que practica el pecado es aquella persona que peca diariamente, y en su diario vivir no hay conciencia o un momento donde la persona diga, wow, me doy cuenta de que yo le he fallado al Señor, y Señor, perdona mis pecados. O sea que no hay ese diario vivir donde la persona está viniendo a esas aguas puras donde nosotros somos lavados para que sigamos creciendo en este caminar con Cristo. Ya el Señor Jesucristo nos perdonó de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros cometemos alguna falta, es indispensable de que nosotros vamos ante el Señor. La Biblia dice que si confesares vuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Y la palabra dice también de que si hemos pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, al Cristo, al justo. Entonces, es una cuestión de que nosotros disfrutamos por la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, quiero hacer énfasis en que eso no nos da lugar a que nosotros pequemos deliberadamente. Hay personas que no les gusta escuchar el evangelio de la gracia de Dios por el hecho de que creen de que eso es como quien dice, hacer que la gente peque deliberadamente solo por la gracia de Dios. Y yo creo que eso es un error. A mí la gracia de Dios es la que me permite caminar en esta vida que estoy viviendo como cristiano. ¿Por qué? Porque yo he caído. Los que me conocen, las personas que me conocen, mi familia, mis hijos, o sea, la gente que vive con usted lo conoce mejor que usted se conoce a usted mismo. Ellos dan testimonio de que nosotros no somos perfectos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas, y que tenemos que dar gracias por esa nueva misericordia de Dios. Y en la noche dice la palabra que oremos para dar gracias a Dios por su fidelidad. Porque su fidelidad y su misericordia es la que nos sostiene a diario. La palabra en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 7, dice lo siguiente. Es más, lo voy a leer todo y después lo vamos a desglosar así poco a poco. No sé, me va entendiendo lo que estoy diciendo hasta ahora. Es importante que nosotros tengamos pendiente de dónde venimos, para que no seamos tan fácil para condenar a la gente, para que no seamos tan fácil para decir, si
los católicos se van a ir al infierno. Usted no es Dios para decir eso. Porque yo se lo puedo discutir a usted, yo le voy a decir, la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y los católicos creen en el Señor Jesucristo. No, pero que creen en María, que creen en Pedro y que el Papa. No se complica la vida, ese no es asunto suyo. ¿Sí me dejo entender? Nosotros, mire, la Biblia dice que el que conmigo es, perdón, el que contra mí es, la Biblia dice, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Unos discípulos andaban predicando, unas personas andaban predicando y eran personas no cercanas al Señor Jesucristo, o sea, no eran del entourage ahí del Señor. Eran personas a saber, los discípulos, mira Señor, ahí andan unos manes predicando acerca de vos, que dicen, y la gente les está escuchando. Y ahí el Señor les dijo, déjalos. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si esos manes andan hablando de Cristo, déjalo. Ahora, vino el Señor Jesucristo. ¿Qué andan diciendo eso? ¿Cómo realmente están, delivering the message? O sea, ¿cómo están ellos proclamando el mensaje mío? Cuéntenme para ver si lo están haciendo correctamente. A ver si tienen la doctrina, ¿cómo es que le llaman? La sana doctrina, que es lo más ridículo que he escuchado. Eso es la sana doctrina. Señores, la palabra doctrina es enseñanza. ¿Por qué no dicen la sana enseñanza? Pero se complican por la religión. Eso es puro, mire, bla, 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 religioso. Anyway, la cuestión es de que nosotros nos tenemos que asegurar de que no andemos con un espíritu de condenación, ¿verdad? Porque así como Dios tuvo gracia para con nosotros, tuvo misericordia para con nosotros, y como le digo, yo me pongo como número 1 en la lista de las personas que no se merecen este caminar con Cristo. Yo no me merezco estar aquí hablándole a usted de Cristo. Pero Dios tuvo misericordia conmigo. Y la Biblia dice que debemos de amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros. La gente se encierra con que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un ¿cómo se dice? Un mandamiento del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí me dejo entender? Como añadiéndole a ese de que te amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque hay gente que no se sabe amar a sí misma. Hay gente que es dura consigo mismo, ¿no? Que yo a la iglesia tengo que ir con corbata todo el tiempo y si no van con corbata se sienten mal. No, que yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana a orar y si no se levantan a las 5 de la mañana, es más, se le viene el mundo. Sienten que andan como que en pecado todo el día. Pues. Sienten una condenación tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa misma regla, con esa misma ley, aman a los demás. Y si los otros no oran a las 5 de la mañana, si no ayunan, si no se visten con la falda hasta acá, con el de esto acá, aquí, o qué sé yo, perdón, condenan a la gente. ¿Sí me dejo entender? Entonces nosotros tenemos que vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros vinimos a Cristo, no teníamos la corbata, los vestidos, y Dios nos aceptó exactamente como venimos. Ah, sí, hermano, pero cuando uno ya está en Cristo, uno tiene que ir cambiando. Eso, la Biblia dice que el que comenzó la obra en mí, Él la va a terminar. ¿Sí me debo entender? Entonces, la cuestión de nosotros es ¿cómo se dice? Ver a la gente cambiar de cierta forma, tengamos paciencia, es lo que le pido. Si en su iglesia se visten de cierta forma y esa es la regla, y eso es lo que el Señor le puso en su corazón, déle. Pero tenga paciencia y no condene a los que se vayan de su iglesia, no condenen a los que, porque la condenación no es de Dios. Eso lo convierte a usted en un fariseo. Hubo un momento que los discípulos fueron a evangelizar un sitio, la gente no les abrió las puertas y vinieron del Señor a quejarse, Señor, fuimos a esta ciudad y no nos recibieron. Entonces, ¿por qué nos mandas allá fuego que se quemen todos esos malvados? Y el Señor lo quedó viendo y dice, es que ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en ese espíritu de condenación, ¿no? Que él es bautista, de que él es unicitario, que este es trinitario, todo eso es basura, todo eso es basura. A mí eso del trinitario, unicitario, la unicidad de Cristo y que si Cristo es Dios, si es el Padre, si el Padre fue el que murió aquí, si María
y que si le dio de esto, si que José era el padrastro o era el papá de verdad, porque si era el papá, ¿cómo es que dice la Biblia que era el hijo de David? Si era el hijo de David es porque tenía sangre humana. Miren, ve, todo eso, por lo menos yo lo tengo por basura. Me pongo en la lista de los manes que están en contra de toda esa basura. Toda esa basura. Yo digo, no es suficiente de que los nombres de nuestras iglesias nos dividan para que vengamos y ahora lo que yo creo es lo correcto y lo que él cree. Dejémonos de tonterías, man. Porque si el que conoce al Señor Jesucristo será salvo. Si nosotros nos centralizamos en el mensaje de las buenas nuevas, que es el Señor Jesucristo, y vamos y hacemos lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué es lo que Él hizo? Él nos amó. Mire, es más, aquí tengo un versículo que me parece propicio para lo que estoy hablando. Dice, que lo marqué igual. Aquí me dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando nosotros estábamos en el mundo, ya el Señor Jesucristo murió antes de que nosotros fuésemos cristianos. Éramos pecadores. No nos merecíamos esta vida que estamos viviendo. Entonces, cuando la Biblia dice, da de gracia, da por gracia, ¿cómo se da de gracia lo que recibiste por gracia? ¿Y qué es lo que nosotros recibimos por gracia? La salvación. La Biblia dice en Romanos 19:10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la fe, no es de vosotros, para que nadie se gloríe. O sea, que no fue porque vos tuviste una gran fe o que usted tuvo una gran fe de que usted fue salva. Dios puso la gracia, pero yo puse la fe. O sea, que yo tuve una fe. No, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, hablando de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, ni por el creer en Cristo nosotros nos podemos dar el taco de ser hombres de fe. Porque si tenemos cierta fe es porque el Señor nos las ha concedido. Y Él no añade tristeza a su bendición. Entonces, no hagamos de los dones del Señor una ocasión o una razón para ver de menos a la gente. Porque hay veces que, así como nosotros tratamos lo material, como el dinero y posiciones sociales o cuestiones, hay veces que esa es la misma, de esa forma carnal que tratamos eso, así queremos tratar la bendición, con el mismo patrón de comportamiento. Si tenemos dinero, si tenemos cierto nivel social, nos creemos más que toda la gente y, mejor dicho, cuando venimos al Señor, entonces tenemos esos rodimientos de la Biblia, del mundo, que es entre más bendición, entre más conocimiento, entre más posición, que andamos con el apóstol, con el pastor, que sirvo, que sirvo en esta área o en esta otra, y nos llenamos de un cierto orgullo espiritual. Entonces, esos patrones de comportamiento tenemos que eliminarlos. Porque hay veces que esos patrones de comportamiento, así como miramos a la gente en el mundo con el hombro, así terminamos viendo a los hermanitos que son débiles, o a la chica que cayó en pecado, o a la esposa que se divorció. Mejor dicho, empezamos a condenar a todo el mundo y ese no es el corazón de Dios. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en Efesios? Y no me voy a alargar mucho porque quiero respetar su tiempo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice lo siguiente, ¿ok? Ok. Efesios capítulo 1, okay. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, hablando de un pasado, nos bendijo en el tiempo pasado, con toda bendición espiritual, ¿a dónde? En los lugares celestiales, en los lugares celestiales en Cristo. Aquí es donde va a ser un poquito ahí controversial en lo que voy a decir. Aquí la gente cree que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales. Y si usted lee bien, ahí está hablando de a dónde estaba Dios cuando nos bendijo. Porque la palabra aquí quiere hacer énfasis en lo siguiente. Mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. En otras palabras, cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es para que cuando dice antes de la fundación del mundo, para que nosotros sepamos dónde Dios estaba antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales. Desde ahí ya Dios ya había anticipado la bendición, pero no solamente para el cristiano, porque aquí esta es la parte donde yo contradigo a mucha gente. ¿Por qué? Porque ese espíritu de división y ese espíritu de, ¿cómo se dice? De querer ver a Dios como un Dios que hace excepción de personas. Nosotros acogemos estas palabras y las usamos conforme a la condición de nuestro corazón. Porque hay dos palabras claves aquí de las cuales yo contradigo a cualquiera, donde dice que nos escogió y nos predestinó. Nos escogió significa en un tiempo pasado. Que nos predestinó, predestinar es decir el destino de algo o de alguien de antemano. Entonces la gente cree que aquí está hablando de nosotros los cristianos, que Él nos escogió para ser cristianos y nos predestinó para que nosotros fuéramos cristianos. Y no es así. Y si alguien no está en contra, pues a mí no me importa. Porque el Dios que nosotros tenemos dice lo siguiente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios que a la iglesia, porque de tal manera amó Dios a los trinitarios, unicitarios, católicos, bautistas, esto, lo otro, pentecostales, whatever. No. Porque de tal manera amó Dios a ese mundo que nosotros condenamos a diario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos individuos que me vienen a la mente en este instante. Uno de ellos es Ozzy Osbourne. No sé si alguno de ustedes se acuerdan de él, un rockero ahí que era tremendo cuando estaba joven. Y otro que se llama Alice Cooper. Para mí, que yo sepa, Ozzy Osbourne nunca se arrepintió porque él era un satánico con su música, ¿verdad? Satánico abierto, hermano. Y ahí terminó con Parkinson disease y temblando con su voz. O sea, el hombre, la vejez le cayó por todos lados y vivió larga vida. Que yo estoy seguro que el hombre tuvo que haber escuchado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Alice Cooper también. Alice Cooper, él decía, o sea, su testimonio es ese, que él vendió su alma al diablo para tener el éxito que tenía. Un hombre que abiertamente sabía de que su alma era del diablo, hasta que un día, desesperado, queriéndose suicidar, él decía, wow, los cristianos hablan de que Dios rompe las cadenas, que Dios libra al cautivo, de que Dios me puede perdonar mis pecados. Y Alice Cooper hizo esa oración y dijo, Dios, o sea, yo le vendí mi alma al enemigo, pero yo he escuchado de que tú me puedes liberar de tal, ¿cómo se dice?, pacto que tenía con el diablo. Y el hombre hoy en día predica al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso son ejemplos, o sea, porque yo escuchaba la música de Alice Cooper a mis 12 años, oyendo música del diablo, a Ozzy Osbourne y a mucha gente de aquellos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De que la misma, ¿cómo se dice? La misma oportunidad que tuvo Ozzy Osbourne la tuvo Alice Cooper. Pero ¿qué pasa entre estos dos hombres? Que uno de ellos dijo, yo voy a seguir a Cristo. Y el otro, bueno, que yo sepa, aquí no estoy diciendo de que Ozzy Osbourne fue para el infierno. Lo único que yo sé de que si el hombre no se arrepintió, pues, o no aceptó el mensaje del Señor Jesucristo, entonces yo sé de que la Biblia ya habla de eso, pero ya el hombre murió, o sea que ya, ¿me entiende? Mientras la persona esté en vida, es que yo digo, no es nuestra, o sea, es más, yo ni de Ozzy Osbourne puedo decir que no va a ser salvo, porque no sé si el hombre tuvo una oportunidad antes de que falleciera, de que alguien hablara de Cristo. Espero en el Señor que sí, ¿verdad? Pero que esto es la predestinación, porque eso es lo que dice la Biblia. Esto es la predestinación, hace que muchas personas digan, oh, no, si es que muchos son los llamados, pero pocos somos los escogidos. Es que ya Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Es más, si alguien no recibe el mensaje de ellos,
Hasta se enojan. Dicen, no, no, es que este no es de los escogidos. Y el Señor no hace excepción de personas. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos, mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. Entonces, el nivel de creencia de un individuo no es nuestra responsabilidad. Nosotros damos el mensaje del Señor Jesucristo, es la persona la que decide. Entonces ese es un trato y un pacto entre Dios y la persona. Usted asegúrese de que su vida vaya alineado al propósito de Cristo y que al mismo tiempo hagamos la labor que Cristo hizo de ir y predicar estas buenas nuevas de salvación. Dice la Biblia, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que ya Dios de antemano dijo, yo quiero que los seres humanos sean santos y sin mancha. O sea que ese es el propósito de Dios de todos los seres humanos. Porque en el momento que nosotros conocemos al Señor Jesucristo, llegamos a ser santos y sin manchas delante de Él. ¿Por qué? Porque la palabra santo, si usted me pregunta si yo soy santo, sí soy santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si usted me dice de que no tengo la mancha, si tengo la mancha de pecado en mi vida, yo le digo a usted que yo no tengo la mancha de pecado en mi vida. ¿Ok? La Biblia dice de que, perdón, el significado de la palabra santidad es separación o separado. Entonces la Biblia dice de que nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de él. Esa es la santidad de Dios, ahí donde Dios nos santificó, cuando Él nos tomó de este mundo y nos separó. Estamos en este mundo, pero no somos parte de Él. Esa es la verdadera santidad, donde Dios nos santificó, que también es sinónimo de la palabra, ¿cómo se llama? My goodness. Anyway, consagrar. O sea, Él nos consagrar, separar y santidad son sinónimos, son lo mismo. Entonces saquemos la palabra santidad y la palabra consagrar y dejemos la palabra separar para simplificar el mensaje. Dios nos separó. Él nos puso una marca en nosotros. La marca, el sello de su Espíritu Santo, lo cual es la garantía que en algunas traducciones de la Biblia dice las arras de Dios. Arras es una prenda como de compromiso que en algunos países de Jerusalén o qué sé yo, son unas prendas de oro, una garantía de que el hombre se compromete con aquella mujer y cuando vuelve y esa garantía se le da para atrás. Eso es lo que dice la Biblia que el Espíritu Santo es, son las arras de Dios, o sea, es la garantía. Dios dice, te voy a poner mi espíritu en vos, pero yo voy a volver por mi espíritu. O sea que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, lo que nos califica para que nosotros seamos arrebatados en ese gran acontecimiento es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque esa es la garantía nuestra de que somos salvos. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos porque hemos sido separados, sin mancha porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. Entonces, la Biblia dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y yo creo que esto lo he dicho antes. Y como ese es el fundamento de mi mensaje, lo voy a repetir. Santa, sin mancha y sin arruga significa santo, que fuiste separado por Dios, así como lo acabo de explicar. Él nos consagró para Él mismo, nos escogió, nos compró. Somos propiedad de Él. Es más, dice la palabra, como lo leía en Juan capítulo 1, versículo 11, que nos dio la potestad para que fuésemos sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo era el unigénito del Padre para pasar a ser el primogénito del Padre, porque ya en Cristo Dios levantó una generación nueva para cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Mire qué precioso es esto. Por eso la Biblia dice de que está el Adán natural, el primer Adán, pero al Señor Jesucristo le llama el postrer Adán. ¿Por qué? Porque Adán, el primer Adán,
De ahí Dios quería levantar una generación humana y todos que fueran como Él y que Él se pudiera relacionar con ellos como lo había diseñado con el primer Adán. Pero como el primer Adán pecó, todos pecamos y heredamos la muerte y ya sabemos que estábamos separados de Dios. El postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, vino a ser como quien dice, es lo mismo que Dios hizo allá. Nada más que la diferencia entre Adán, el carnal, y el postrer Adán, que es Cristo, es que Cristo nunca pecó. Y por ende, nosotros, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia, cuando nacemos de nuevo en este Evangelio de Cristo, nosotros nacemos con la naturaleza de Cristo. Y con eso voy a concluir. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando una persona anda en el mundo, anda en pecado, y esa persona hace algo grande, algo bueno, digamos de que le dieron una herencia y la mitad de la herencia lo da para los pobres y hace buenas obras y hace muchas cosas buenas, ¿deja de ser pecador esa persona? Claro que no. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, ¿por qué cuando comete un pecado, una cuestión, de repente nosotros decimos ya no es cristiano, ya cayó de la gracia, ya se perdió y esta persona ya no es parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo es posible de que nosotros, cuando una persona comete un pecado, se nos hace fácil decir de que ya volvió a esa naturaleza pecaminosa? Pero cuando un pecador hace las cosas buenas, nosotros decimos no, esa persona no puede pasar al bando de los santos solo porque hizo algo bueno. Pero se nos hace fácil decir de que porque una persona cometió un pecado, como el divorcio, por ejemplo, se nos es fácil decir, no, la sangre de Cristo no es suficiente. Es más poderoso el poder del pecado de Adán, que deja apretada a la gente ahí, las deja cautivas, que aunque hagan todo lo bueno, no pueden pasar al lado de los santos porque están atados al pecado, porque han sido comprados por el pecado prácticamente. Pero ¿qué pasa? Que el cristiano, si comete unos pecados o un pecado, decimos, no, la sangre del Señor Jesucristo no es tan poderosa. No, el Señor te compró con su sangre, pero como vos ya pecaste, te vas al bando del diablo. Entonces, un poquito controversial el asunto, pero que yo lo que le digo es de que si nos pudiéramos, si nos pusiéramos realmente a pensar lo que le acabo de decir, nos daríamos de cuenta de que todos estaríamos entonces en el otro lado porque todos pecamos. Entonces la Biblia dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. Él nos hizo acepto en el amado. La Biblia dice, la confirmación de eso, dice la palabra en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, una generación escogida, nación santa, también escogidos, pueblo adquirido por Dios. Cuando usted hace una adquisición, cuando usted compra algo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio. Y cuando usted lee todo ese versículo, se va a dar cuenta que con el propósito de que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Caminemos en la gracia del Señor, hermanos, y dejemos de ver a la gente como lo peor. Mire, ve, la gente en el mundo ha sido predestinada para ser hijos de Dios. La gente en el mundo ha sido escogida para ser hijos de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo vino, para que nosotros, para que el ser humano tomase la decisión voluntariamente de aceptar esa gran bendición que Dios nos ha dado por medio de Él. Esa promesa es para el mundo. Ya ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos decir, wow, Dios me escogió a mí. Ya, Dios me predestinó para que fuera su hijo. Pero yo lo digo ahora siendo cristiano, pero no digo de que Él me escogió ahora que soy cristiano. No, Él me escogió cuando yo no era cristiano. Cuando yo andaba en el mundo. Entonces, si cuando yo andaba en el mundo, Él me predestinó y me escogió para que yo fuese lo que soy, ¿por qué nosotros le negamos esa bendición a la gente que todavía está en el mundo? Porque se nos olvida. Porque ahora que estamos en Cristo creemos, oh, yo fui escogido, yo fui, ya Dios me predestinó y entonces ya esto es lo mío. No. Cuando eso se cumplió, nosotros estábamos en el mundo. Por ende, esto se debe de cumplir en la gente que está en el mundo. Pero ¿qué pasa?
que ellos no van a conocer esta verdad si nosotros no se la predicamos. Entonces, yo lo invito, mi hermano, mi hermana, de que crezcamos en este amor y en esta gracia para con la gente en el mundo, hasta para con las personas que no andan bien en el camino del Señor. Aquellas personas que bregan con algunos hábitos, como la bebida, o una muchachita que es promiscua, pero que tal vez a los 14 años fue violada por un tío, por un primo, por un padrastro, qué sé yo, hasta por su propio padre. Y ella brega con ese valor personal que ella tiene y tal vez anda buscando esa aceptación de un hombre y anda de hombre en hombre. Uno nunca sabe, las prostitutas, un homosexual que tal vez fue, que la mayoría han sido violados cuando niños, ¿verdad? Fueron tocados, abusados cuando estaban en un estado de niñez. Entonces, nosotros tenemos que ser ese Cristo en ellos, representar a Cristo, ¿verdad? Y no condenar a la gente. Ese no es el lugar nuestro. Yo voy a seguir predicando en otros mensajes porque este mensaje se alargó un poquito, donde en Isaías el Señor dijo cuál es el propósito de él. Y ahí usted va a dar cuenta que en Isaías capítulo 61, capítulo 2, el Señor Jesucristo no termina el versículo 2, perdón, donde dice que Él venía a anunciar el día de la venganza de Dios, sino que dijo, yo vengo a anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces Él cerró la Biblia, cuando se cumplió esa palabra, Él cerró la Biblia antes de que dijese de que venía a anunciarla el día de la venganza, porque no es para estos tiempos. Esos tiempos vendrán, el día de juicio vendrá. Mientras tanto, nosotros estamos predicando este evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, yo le invito a que usted haga una oración. Por cuestión de tiempo, tal vez no ore esta vez, pero sí, mire, número 1, dígale al Señor, Padre, yo vengo delante de ti voluntariamente, reconozco que soy pecador. Yo creo de que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y yo quiero corresponder a ese amor. Sé que Él resucitó a los muertos para que yo un día resucite con Él. Abro mi corazón, mi mente, todo lo que soy, mi vida, te la entrego a ti, Señor, y de aquí en adelante yo voy a caminar en tus caminos. Voy a congregarme en una iglesia, voy a leer la palabra y te voy a obedecer y a vivir para ti. Y ya, la Biblia dice que en ese día su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca de que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted ha hecho esa decisión de recibir a Cristo, bienvenidos a la familia de Dios. Felicidades, Dios me la bendiga, Dios me lo bendiga y a toda su familia, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted es una hermana en Cristo o un hermano que ha escuchado esto y este mensaje le ha sido de bendición, compártanlo, ayúdenme con eso, que sus amistades, y si se quiere suscribir al canal, pues en buena hora. Muchas gracias por su tiempo. Dios me la bendiga, Dios me lo bendiga y que la gracia y la bendición, el favor y buena salud y provisión de Dios sea sobre su vida y sobre los suyos. Bendiciones. Hasta luego. Chao.